Muy buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, buenas noches. Estamos aquí ya para continuar nuestra clase del día de hoy. Anintuta, tía. Buenas Adintuta, noches, profe. adintuta, adintuta, adintuta. Adintuta, sabang kohon kijitsu. Vamos a empezar hoy día. Voy a compartir mi pantalla y creo que hoy día terminamos nuestro libro número 2 y espero que hayan aprendido. El día viernes entramos al libro número 3 que va a ser tercer tercer libro, obviamente, que vamos a trabajar. Y entonces espero que estén aprendiendo. ¿Ya? Estamos en la pregunta IMAPA. Ya hemos aprendido en la anterior clase cómo podemos responder. Y solo les voy a dar dos opciones, o un recordatorio, ¿eh? Teníamos dos maneras de responder a esta pregunta IMAPA. ¿Ya? IMAPA, IMAPA. Entonces, mira, veamos aquí, ¿ya? Para que podamos entrar de lleno al tema del IMAPA, debemos conocer algunos aspectos muy importantes, muy primordiales. En este caso, por ejemplo, estimados amigos, el IMAPAG tiene dos maneras de responder, ¿ya? Pongamos aquí. El IMAPAG, aquí está, a ver, ya, aquí está. El IMAPAG, estimados, tiene dos maneras de responder. IMAPAG, ¿ya? ¿Qué significa? ¿Para qué? Entonces, ¿cuáles son las dos maneras de responder en este caso? Aquí en la pantalla les explico. Uno, con objetos o con sustantivos, ¿ya? Sustantivos. Y el dos es con verbos. Nada más. Entonces, por ejemplo, yo te pregunto, las dos maneras de responder con sustantivos y con verbos, ¿ya? Imapaj, por ejemplo. Imapaj apanki. Por ejemplo, IMAPA, apanki. Yo te puedo decir aquí lo siguiente. IMAPA, apanki. Chakrapa, por ejemplo, chakrapa, apane. ¿Qué estoy diciendo? Llevo para la chacra. O sea, en este caso solo hablamos en este primer caso, con sustantivos. No es tan usual, no es tan frecuente el uso de este tipo de expresiones, pero así suele traducirse. En este caso, estimados amigos, ustedes pueden conocer o entender desde este punto. Si hemos utilizado el paj, que aquí está, también aquí. Chagra, paj. Siempre va a ser la respuesta con el paj. Imapaj, chagra, paj. Imapaj, ¿no es cierto? Ahora, en el segundo caso, hablamos directamente con verbos. ¿Cómo sería el caso de los verbos, estimados amigos? ¿Cómo vamos a utilizar los verbos? Por ejemplo, yo te pregunto, ¿para qué llevas? ¿Ya? ¿Para qué llevas? Y tú me respondes, para jugar, para cantar, para bailar. O sea, en este caso, las respuestas siempre van a ser verbos. Entonces, mire, la pregunta es, ¿para qué llevas? Y mapa apanqui. Entonces, cuando se trata de verbos, cuando hablamos de verbos, debemos entender una estructura muy interesante. Utilizamos, ¿ya? Lo siguiente, el verbo, o vamos a poner aquí, raíz verbal, ¿qué más? Le agregamos, ¿ya? El auxiliar na, le agregamos un posesivo, le agregamos el pa. O sea, siempre va a tener esta estructura. Cuando nos encontramos con cualquier otro
verbo y quiero responder con un verbo, ¿ya? Entonces, tenemos esta estructura. A ver, ¿para qué llevas? Que vendría a ser imapas apanqui, ¿ya? Eh, Aquí alguien está levantando la mano. Pando Espinosa. Adelante, estimado. Iman Pasan, ¿qué cosa quieres decirnos? Ay, ¿Algo? profesor, buenas noches. Sí, al final ya le voy a comentarle, le voy a decir, porque como ya inició la clase, después ya me... Ya, está bien, está bien. Entonces, mira, tenemos dos maneras de responder. Con sustantivos, solo utilizamos más que todo objetos. Por ejemplo, imap habanki. Casi no hay respuestas con sustantivos. Pero en el segundo caso sí es muy frecuente con verbos. ¿Para qué llevas mapa habanki? O sea, esa es la pregunta. ¿Y mapa habanki? ¿Para qué llevas? Para jugar, para bailar. Entonces, ¿cómo yo respondo? Aquí te estoy dando un recurso muy importante. Mira, aquí está, que tengo que seguir esta estructura. Agarro, por ejemplo, jugar. Pongo aquí. Puk, ya, raíz verbal, solo la raíz. Ahora me dice que tengo que agregar el auxiliar na, pucllana. Posesivo. El posesivo, estimados, va a indicar, ¿ya? Pongamos aquí, el posesivo que estamos hablando, ¿qué va a indicar? Indica quién realizará la acción. Ya está. O sea, va a indicar quién va a ser esa persona que va a realizar la acción. Si aquí yo ya puse, respetando mi estructura, yo ya puse y dije, Pucliana, mira, respetando la estructura con el que estoy explicando. Y dice, mira, Puclia, raíz verbal, ¿ya? ¿Qué le estoy agregando ahí? Le estoy agregando el na, Pucliana, tal como me indica aquí arriba, ¿ya? Ahora, ¿qué más puedo agregarle en este caso? Un posesivo. Si yo quiero hacer, imapagapanki, pukllanay, para que yo realice esa acción. Pukllanaypaj, dice, mira. Pukllanaypaj. Si tú quieres que otra persona realice la acción, pukllanaypaj, para que tú realices la acción. Imapagapanki, pukllanaypaj. Entonces, mira, fíjate, estamos utilizando aquí pukllananpaj. Recién viene el verbo principal. Apa, ni apasa, apanki, apasunchi, no sé. Pero recién viene al final el verbo principal. ¿Me están entendiendo? O sea, siempre cuando nos preguntan el imapaj, vamos a o suele responderse con esta manera o de esta manera. Por ejemplo, para cantar, igualito, cantar, taqui, taqui es cantar, pero me está pidiendo solo la raíz verbal. Yo solo me quedo con taqui, y ya está. Ahora me dice que tengo que utilizar el auxiliar na, aquí está, taquina, mira, taquina. Recién le agrego el posesivo. El posesivo indica quién va a realizar la acción. Me puedo poner takinaiki. El iki es para, ¿cuáles son los posesivos? A ver, ¿cuáles serían los posesivos? Ahorita vamos a ver, ¿ya? Y luego le agregamos el paj. Takinaiki, paj. Entonces, ¿qué es lo que también aquí tengo que conocer? Son, estimados amigos, los posesivos. Los posesivos, ¿cómo son los posesivos? Mira, veamos, aquí voy a insertar un cuadrito que nos va a permitir conocer un poquito, recordar los posesivos, ¿ya? Tenemos aquí un cuadro. A ver, un momento, ¿ya? Ese cuadrito, sí, ya está. Mira, veamos. Para el ñu, pongo aquí. Ay, Dios. Un momentito, ¿eh? Ya, vamos a insertar un cuadro.
para que ustedes puedan ver. Mira, veamos lo siguiente, estimados amigos. Encontramos lo siguiente. Ñuja, ¿ya? O para el caso del mi, solo se utiliza la y. Aquí está, mira. Para el ñuja, o el caso de decir mi, siempre se utiliza o solamente se utiliza la y. Ejemplo, por ejemplo, dices vaca y quiere decir mi vaca. Simplemente pones vaca y que se traduce como mi vaca. Entonces, el posesivo mi siempre va a ser esto. Aquí está. Para el ham, utilizamos el posesivo para decir tú. Utilizamos el ich. Waka, igualito. Wakai y. Mira, estoy utilizando eso. ¿Qué significa wakai? Tú, vaca. O sea, las terminaciones que estamos utilizando son los sufijos posesivos. Entonces, en este caso, es un caso muy interesante cuando utilizamos verbos para la pregunta imapaj y se utiliza esto. Por ejemplo, utilizamos hanjik, el ñujaiko, ¿ya? Luego viene el hamkuna y por último el paikuna. Para cada uno, utilizamos. Para el pai utilizas pues su, ñujanchik, nuestro, ñujaiko también es nuestro, hamkuna, vuestro, de ellos o su de ellos. Entonces, veamos, cada uno de estos tiene su sufijo. Para decir su, solamente utilizas la N. Para decir nuestro, utilizas el inchik, ¿ya? Y por eso dices inchik. Para utilizar con el ñujaico, utilizas el ico, wakaiku, dice. Para utilizar vuestro, vuestra, ¿ya? Utilizamos la terminación iki, chik, ¿ya? Fíjense. Y para utilizar, para decir su, para ellos, utilizamos la terminación in. Entonces, este cuadrito podemos completar si es posible. Por ejemplo, waka, le agrego una N, wakan, que vendría a ser su vaca, y así sucesivamente. O sea, todo este grupito de sufijos ya que estamos conociendo o que están bien es para responder o para trabajar en este caso. Entonces, ¿qué es? Solo estoy utilizando esto. Por ejemplo, aquí me dice para bailar. Ya, aquí está, mira. Para bailar. ¿Cómo yo puedo utilizar para este caso para bailar? Si me dice, ¿para qué llevas? Y me dicen para bailar. Pongo aquí tusu, luego le agrego el auxiliar na. Mira, fíjate, ¿ah? Tusu na. Ahora, recién después de eso voy a agregar un posesivo. Va a depender a quién en este caso, voy a decir quién va a realizar la acción. Puede ser yo, puede ser tú, él o ella, nosotros, ustedes o ellos. Si yo quiero empezar, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué estás llevando? Para que ellos bailen. Simplemente utilizo el inku, que vendría a ser mi sufijo. Y pongo aquí, tusunanku. Mira, tusunanku. Estoy poniendo. Y al final le agregas el pa. Tusunanku pa. Esto literalmente se traduciría al castellano como lo siguiente: para que los o ellas bailen. Ya está. Esa sería la traducción, ¿no es cierto? Entonces, estimados, creo que con eso estamos viendo cuando nos preguntamos imapaj. En la mayoría de los casos, las respuestas siempre son con verbos. Por ejemplo, pongamos aquí algunos ejemplitos. Yo te digo, Rolly, Wakata, ¿ya? Por ejemplo, Wakata, imapaj, apanki, o es la vaca. Ya está. Rolly, imapaj, Wakata, michinki. ¿Cómo puedo decir? O simplemente puedo decir, Rolly, imapaj,
Yachay, Wasitarinki. Podría ser. ¿Para qué vas al colegio? ¿Ah? Puede ser una pregunta, ¿eh? Entonces, ¿cómo yo pregunto? ¿Cómo respondo? Y me dice, Rory, ¿me puedo de mi chingui? ¿Para qué pastes la vaca? Yo puedo decir, para que esté, por ejemplo, para que esté gordo. Es la primera pregunta. ¿Para qué vas al colegio? Por ejemplo, puedo decir, voy para enseñar. O sea, tengo mis respuestas. ¿Y cómo yo pongo en este caso en el techo? Por ejemplo, Rolly, Wagate más Michingi. Primero aquí voy a poner. Giovanni Delgado Chamorro, de Fe en el Perú, tiene usted. ¿Qué cosa? La cualidad. Gordo, huira. Frente a usted. Adelante. Buenas noches. El Perú tiene un problema estructural que ningún gobierno ha podido solucionar. La ciudad. Y machetas, Ya, muy bien. Ahí está, mira. Gordo es huira. Ya ahí puesto, huira. Ahora, el verbo estar. ¿Ya? O para que esté gordo. Entonces, en este caso pongo K del verbo ser, para que sea gordo. Y pongo aquí, le agrego una N, el auxiliar na, ¿ya? Cana. Mira, fíjate. Huira, cana. Para que esté gordo, ¿quién? La vaca. Entonces, aquí hablamos de una tercera persona. Le agrego una N y luego le agrego el pa. Huira, cana. Para que sea gordo. Eso es la respuesta. Por ejemplo, Rolly, me parece que para enseñar. Enseñar. Yacha. Chi. Ya está. ¿Qué es profesor enseñar? Yachachi. Y estoy diciendo, ¿a qué vas a colegio? Voy a, para enseñar. Y pongo aquí. Yachachina. Una y le agrego pa. Yachachina y pa. Estoy agregando el auxiliar na, luego el pa, y aquí estoy aumentando el posesivo. ¿No es cierto? Entonces me dice, Rolly, ¿a qué vas al colegio? Y yo estoy diciendo, "Ay, para enseñar. Ya está, yachachina y pa. Y al final ya puedes agregar el verbo principal. Rini. Por ejemplo, Wira Kanambaj, Michini. Recién viene el verbo conjugado. ¿Ya? Entonces, siempre en el quechua, nuestras oraciones, nuestros enunciados van a terminar en un verbo conjugado. Y eso hemos ido aprendiendo cómo se conjuga o cómo se debe conjugar los verbos en los diferentes tiempos verbales. ¿Ya? Entonces, hoy día hemos aprendido esto. Puedo seguir preguntándome y decir, Juan, por ejemplo, Imapa Rirhanki. ¿Para qué fuiste? Estoy hablando de un tiempo pasado. ¿Cómo me puedo responder? ¿Ya? Fui para bailar, por ejemplo. Fui para bailar. Entonces, aquí, ¿qué estoy encontrando? Primero el verbo. Tusu. Ya está. Ahora, como estoy diciendo, ¿para qué fuiste? Estoy utilizando un verbo. Agarro el auxiliar na y me dice, fui para bailar. Entonces pongo, yo fui para bailar, ¿no es cierto? Como yo fui, agrego una y porque está hablando de la primera persona. Tu sonai, paj. En tiempo pasado, rirja, ni. Ya está. Y aquí he utilizado los dos recursos. Tu sonai, paj. Y utilizando la y. Tu sonai, rirja, ni. Fui a situaciones para aprender a responder. Tal vez este es un temita muy interesante del IMAPA porque nos exige conocer un poquito más la estructura adecuada para responder. ¿Ya? Porque normalmente yo te digo, te pregunto con el PAG, tu respuesta es con el PAG, pero en este caso no va tanto así, ¿ya? Esto es una variación de las reglas normalmente que se utilizan en el quechua, es una variación. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Ya? Ahora sí, vayamos a nuestro libro y encontramos aquí, mira. Ejercicios. Hoy día tenemos que terminar nuestro libro. Creo que para terminar nos falta poquísimo. Y encontramos con la primera parte. Por ejemplo, ¿ya? Aquí está.
Ejercicios. ¿Ya? El IMAPAG que hemos visto en la anterior clase habla de lo siguiente. IMA, que significa qué, y el PAG indica el propósito, finalidad, con qué propósito estás realizando una acción. Por tanto, IMAPAG se traduce como ¿para qué? O sea, ¿con qué finalidad? Ejemplo, en diferentes personas y tiempos verbales. Por ejemplo, IMAPAG hamoni, yachanaipag hamonki. Han, IMAPAG hamuk, mijonaipag hamoni. Miren, en este caso, estimados amigos, en este espacio estamos viendo se va a cumplir todo lo que estamos diciendo. Yacha, na. Mi hijo, a ver, un momentito, ¿ya? Mi hijo, na, ¿ya? Por ejemplo, chakra pillankanay, paj. Yacha chinay kichik, paj. Siempre. Y luego utilizamos el paj al final, y al centro estamos utilizando ¿qué cosa? ¿Qué cosa estamos utilizando al verbo? Al centro, los posesivos. Yachanaypaj, hamunki. Y mijonaypaj, hamoni. Por ejemplo, dice, chagraypi llankanaypaj, hamun. Podemos utilizar yachachinaykichikpaj, hamunkichik. Yo le puedo preguntar a ustedes y decirles, a ver, hamkuna, o imapaj hamuyko, ñuqayku imapaj hamuyko, hamkuna yachachinaykichikpaj, hamunkichik. Podemos utilizar así, ¿ya? Un momentito, vamos a poner en 250 el tamaño y ya está. Ahora, ya tenemos esto. Por ejemplo, podemos preguntar en tiempo pasado. Ñoja imapa hamurani. ¿Cuántas veces? Oye, yo, ¿para qué vine? ¿Ah? Yache wasipi, takinaipaj, hamurani. Mira, fíjate, utilizando siempre esa estructura. Ya te expliqué de dónde viene, cuál es el origen del auxiliar na y por qué esta estructura. Justo acabo de explicar. Y todos, siempre, la mayoría de las preguntas van a Ham, imapa hamuranki. Tú, ¿para qué viniste? ¿Ya? Y aquí podemos decir, Jorge Takanawasi ta llankaj hamuranki. También se... Interesante aquí. Hay ocasiones en el que tú vas a responder de la siguiente manera, como en este ejemplito. Por ejemplo, ya mira, veamos. Por ejemplo, dice, Rolly, Ham, Imaman o Imapaj, Hamu, Ranki. ¿Ya? Hamu, Ranki. Entonces, me están preguntando, Rolly, tú, ya vamos a poner una comita aquí para que entienda. Y me dice, Rolly, Ham, Imapa, Hamuranki, ¿para qué viniste? Y yo te puedo responder de la siguiente manera. Vine a trabajar en el banco. Ya está. Una manera de responder sería lo siguiente. Jorge wasipi, mira, llamkaj, de frente con una Q, llamkaj. Si no queremos utilizar, en este caso, el na y el paj, podemos utilizar así, solo una Q de frente. Y luego ponemos nuestro verbo. Amora. Mira, veamos esto. Es un ejemplo muy interesante. Mira, de antes te enseñaba y te decía lo siguiente, ¿ya? A ver, un momentito. Ya. La pregunta era, Rolly. Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Rolly y Mapaj, Hamurank. Esta es la pregunta. Y la respuesta dice, vine a trabajar en el banco. Y puedo utilizar una respuesta muy sencilla. Jorge Wasipillankaj, Hamurank. Podemos utilizar así. ¿Ya? Por ejemplo, puedo utilizar Wasipi, ¿ya? Mira, fíjate. Wasipi, Tiaj, Hamurani. Podemos utilizar así. Wasipi, Tiaj, Hamurani. Y estoy utilizando solo una Q. Pero, ojo, estimados, aquí ya no utilizamos el paj, sino
El pa que siempre se tiene que utilizarse, no se utiliza. Viene a trabajar en el banco. Se puede reemplazar con una sola Q. O simple dice, wasipitiaj, también podemos utilizar. ¿Ya? Entonces, hay opciones para utilizar de esa manera. ¿Ya? ¿Entendido? Ya está. Mira, role ham, imapa hamoranki. Y holge wasipillankaj, hamorane. O simplemente, si tú quieres la otra versión, sería holge wasipi, y pongo aquí, lam a naipaj hamorane. Podemos utilizar, ¿ya? Se puede utilizar esa versión también. Son dos versiones que tú puedes utilizar para responder. El primero utilizando el na más el paj y o el segundo utilizando el na y paj y luego el verbo. ¿Ya? Entonces tenemos esas dos opciones para responder a esas preguntas. ¿Entendido? ¿Ya? Ahora, tengamos aquí otra pregunta en el texto. Dice, mire, Rolimap Hamuran, Hampi Wasita, Rinampaj, también utilizando el na. El más frecuente, estimados amigos, siempre va a ser este caso de utilizando el na más el paj. Es más frecuente, ¿ya? Muy bien. Tenemos aquí en un tiempo futuro y dice, mira, aquí. Ñuqa imapaq hamusaq. Yo para qué vendré. Hamutay wasiman, reaccionaykipaq hamunki. Otra vez aquí, mira, reacciona más el paj que estamos utilizando aquí y hamunki. ¿No es cierto? O sea, suele utilizarse así, mira. Imapaq hamunqa. Walmikunata yanapay naipaj. ¿Ya? Yanapanampaj hamunqa. Aquí falta uno. Yanapanampaj hamunqa. ¿Ya? Correcto. Ñuqayku imapaq hamusaqku yachay wasi también podemos utilizar, ¿ya? Entonces, mira, tenemos varias maneras de responder. Ejercicios, ahora sí, con todo esto creo que ustedes están preparados ya para poder responder cada una de estas preguntas. Imapa hamunki, imapa hapanki, imapa chusanki, imapa rig, ¿para qué fue? Imapa hamurani, creo que las respuestas están a este lado, ¿ya? Busquen ustedes. Ahora, aquí, ejercicio 2 nos pide, corrige las expresiones incorrectas. Imapa hamuni, sumachta hamuni, estaría bien. A ver. Mano. Imapa hamurani. ¿Apamuy hamurani? No. ¿Eh? Entonces, aquí, ¿cómo voy a corregir? Ya, yo puedo corregir aquí de la siguiente manera. A ver, vamos a poner. Imapa hamuni. Está aquí, por ejemplo, puedo poner está aquí, ¿ya? Hamunki. Podría ser. O simplemente utilizando lo otro. Está aquí, agrego el na y pongo taquinaiki paz jamón. Ya está. Taquinaiki paz jamón. También podemos utilizar ese tipo de respuesta. Y mapa jamoni. Y yo te puedo decir taque jamonki o taquinaiki paz jamonki. Las dos opciones son válidas. ¿Me entienden? Por ejemplo, Imapa, Hamurani. Por ejemplo, ¿a qué vine? ¿Ya? Por ejemplo, puedo yo responder y decir, utilizando la primera respuesta, Hamurani. O simplemente puedo decir, Pukya, y le agrego, Naipaj, ahí, el rancho. Paj, Hamurani. Y vamos escribiendo de acuerdo a lo que voy a responder. ¿Ya? Es el ejercicio 2, por favor, trabajen. Luego tenemos el ejercicio 3. Nos dice, formula, ¿qué cosa? Preguntas y responde. Ñuqa hamuni yachanaypaq. Mira, ya me está dando una respuesta, ¿eh? Ñuqa hamuni yachanaypaq. ¿Cómo voy a responder en este caso? ¿Ya? Yo puedo preguntar y decir,
Imapaj hamunki. Imapaj hamunki. ¿Para qué vienes? Y la respuesta aquí me dice ñuqa hamuni y achanaypaj. Entonces, pongo aquí mi respuesta. Ñuqa, mira, este lo estoy poniendo, ¿eh? Mi respuesta. ¿Qué diría? A ver, mira. Ñuqa yachanaypaj, yachanaypaj hamuni. Ya está. Ñuqa yachanaypaj hamuni. Esa sería mi respuesta. Entonces, trabajemos, por favor, nuestro texto, la página 81, 82. También es el mismo tipo de ejercicio, el ejercicio 4 que estamos viendo aquí. Vamos a poner 250 un momentito. Ya está. ¿Ya? Tenemos ejercicios para trabajar, por favor. Está en vuestro trabajo, o es lo que ustedes ya tienen que trabajar es esto. Ejercicio 5. Escribe tus propias respuestas. ¿Qué nos dice? Iba para Hamunki. Y aquí ya te he dado a este ladito, te he dado una idea. Para bailar, dice. Mira, para bailar. Yo vine para bailar. Iba para Hamunki y pongo aquí. Tú, hamuni. Y si no quiero poner tusu hamuni, la segunda forma, puedo utilizar tusu nai paj hamuni. Ya está. Tengo dos maneras de responder. ¿Entendido? ¿Ya? Alinchu, Manachu. Alinchu. ¿Me están entendiendo claro, preciso? Aquí me dicen facilito. Facilito, me dicen. Muy bien, muy bien. Muy bien, estimados amigos. Gracias a los amigos que nos siguen por TikTok, de me gusta también. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, Profesor, ¿cómo se ejercicio dice 5 cuidar? ya tienen. Cuidar. ¿Cómo se dice cuidar? A ver. ¿Alguien alguna vez escuchó? Yo voy a cuidar tu casa. Hay que cuidar es, por ejemplo, en el caso del quechua de Cusco es muy contextual. Hawari, cuida. Cuando tú te vas a otro lugar, te dicen, Wasita, Hawari, Panki. ¿Ya? Podría ser el caso de cuidar. Hawari, Panki. No estamos hablando literalmente de mirar así de frente, sino de estar pendiente de una persona, de un objeto. ¿Ya? Por eso es Hawari, Panki, Wasita. ¿Ya? Eso vas a encontrar con mucha frecuencia en el campo. ¿Ya? ¿Entendido? El último tema creo que es este progresivo que debemos conocer también. Pero antes de eso, ¿hay alguna pregunta para el IMAPAG? Cancho Manacho. ¿No han entendido claramente? ¿Preciso? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Entendieron de dónde viene la respuesta? Sí creo, ¿eh? Muy bien. Ya. Ahora sí. Veamos el tiempo presente progresivo en quechua, ¿ya? Mira, estimados amigos, el tiempo presente progresivo es algo sencillo, ¿eh? Tiempo presente progresivo. En el quechua, estimados amigos, normalmente según el quechua de Cusco, antes pues se utilizaba el famoso sha para los progresivos, pero con la nueva actualización del ministerio es el ich. O sea, tenemos dos maneras tenemos la manera correcta, que vendría a ser el ichka, que vendría a ser, en este caso, además de eso, la en escritura. En escritura. Y sha viene a ser en oralidad. Esos dos. Entonces, por ejemplo, estimados amigos, a partir del momento o a partir de esta clase, tú debes tener en claro, en la mente, que para los progresivos siempre vas a utilizar el ichka en cuanto a la escritura. No puedes utilizar el sha, ¿por qué?
porque es un error que vas a cometer en tu evaluación de lenguas originarias. Por ejemplo, mi juni decimos, ¿eh? Es un ejemplo clásico, ¿eh? Mi juni. Mi juni se traduce literalmente a decir yo como. Pero normalmente antes decíamos mi jushani, que vendría a ser estoy comiendo. Entonces, hemos aprendido a escribir con el sha, que era un elemento imprescindible. Mi hushani, estoy comiendo. O sea, el verbo estar siempre se reducía en el sha. Pero eso con la nueva normativa ha cambiado. En vez de sha, como aquí dice, tenemos que utilizar el ichka. ¿Ya? Ichka, mikochkani o mikochkani. Esto es en cuanto a la escritura. Pero en la oralidad, tú sigues hablando, utilizando el shani, hushani, takishani, porishani, hawashani. O simplemente en el tiempo pasado, hawasharani, o en el futuro, hawashasa. O sea, puede variar. ¿Ya? Mira, por ejemplo, tenemos aquí, estoy comiendo, es en el tiempo presente, vamos a poner aquí, presente progresivo. Es el presente progresivo. Mi hushani. Muchas veces vas a encontrar una expresión como esta, mi coach, karahani. Mira, estaba comiendo. Si te das cuenta, está en tiempo pasado. Mi coach karahani o mi husharani. Aquí está, mira. Y el recurso irja, que es para el tiempo pasado. ¿No es cierto? Por ejemplo, también puedes utilizar el mikuchkasaj. Mira, mikuchkasaj. ¿Qué es mikuchkasaj? Estaré comiendo. ¿Cuándo? En un tiempo futuro. Entonces, tenemos en este caso, estimados amigos, este recurso del ichka que va a ser muy fundamental para la escritura. ¿Ya? Y a partir de este momento yo les digo, por favor, no se equivoquen en el quechua. El quechua, según norma, según el manual del ministerio, ahora se escribe así. Ya no se escribe como antes, pues decíamos, no, se escribe con el sha. Wow, ¿ya? Entonces, estimados amigos, es un plus que les estamos dando para su evaluación de lenguas originales. Ahora, veamos aquí, mira. El tiempo presente indica que una acción está ocurriendo en el momento en el que se habla, en que ellos se forma agregando el sufijo ich. Eso es lo que dice en el libro. Por ejemplo, ñuja, mikuchkani, estoy comiendo. Mikuchkanki, mikuchkan, mikuchkanchik, mikuchkaniku, mikuchkankichik, mikuchkanku. ¿Ya? En este caso, si yo quisiera leerlo, puedo decir mi hushan, mi hushanki, mi husha, mi hushanchik, mi hushaiku, mi hushaniku, mi hushankichik y mi hushanku. El niku, en este caso, estimados amigos, también puedes utilizar la terminación iku en el quechua, ¿ya? En el iku más que todo es para el quechua de Cusco y el niku para el quechua chanca. Esas son las diferencias mínimas que tenemos. ¿Entendido? Entonces ya tenemos aquí, mira, el cuadrito. Pero aparte de eso, estimados amigos, todo lo que estamos trabajando, utilizando, en este caso, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí, algunos sufijos son los sufijos nominales, o digo, los sufijos que hemos utilizado, el ni, el inki, n, el inchik. Lo único que hemos agregado a cada uno de estos es el auxiliar, ¿qué cosa? Ichk, nada más. Todo lo demás, estimados, se utiliza. Mi hushani, mi hushanki, mi husha, mi hushanchik, mi hushaneku, mi hushankichik y mi hushanku. Lo mismo hemos utilizado en el tiempo presente, solo que ahora el elemento es el ichka que estamos agregando para poder hablar en un tiempo presente progresivo, ¿ya? Entonces, mira, tenemos aquí, podemos trabajar con verbos comunes, por ejemplo, ñuja rimai, ñuja rimachkani, estoy hablando. O en el segundo caso, por ejemplo, encontramos aquí, dice, purichkanki, estás caminando. Helhai, ñujanchis helhas
kanchik, o hilhach kanchik, o hilhashanchis. Estamos escribiendo. Mijo y comer, paikuna mijo shanko. Ellos están comiendo. Jamu y venir, kankuna jamu shankichis. Usted, cada uno de estos ejemplos está de acuerdo a la norma de escritura, ¿ya? Entonces, por favor, aquí se les está dando algunos ejercicios para que ustedes puedan traducir al presente progresivo. Por ejemplo, a ver, veamos aquí. ¿Cómo se dice tú estás viniendo? ¿Ya? A ver, respuestas. Tú estás viniendo. ¿Cómo diríamos en el quechua? Tú estás viniendo. Kamu. Hamuchkanki. Ya está. Hijo, Estás viniendo. Ajá, muy bien. Hamuchkanki. Y voy respondiéndose. ¿Entiendes? ¿por dónde lo apago? Acá. Ahí Un nomás. momentito. No sé por qué se ha conectado a otro red. Un momento. Nacho, ¿me escuchan, verdad? Ari. Ya, Arilla Chachi. Ari. excelente. Entonces ya tenemos, ¿no es cierto?, la manera de cómo responder. Entonces, estimados, mira, aquí dice hamuchkanki, tú estás viniendo. Y solo hay que responder el libro, ¿ya? Maita hamuchkanki. A ver, Maita hamuchkani. Pipa rimachkani. Maipi. Una serie de preguntas ya un poco combinadas y tienen que trabajar. Ahora, el tema de negación va a ser lo mismo para todos, ¿eh? Por ejemplo, aquí hemos hablado de negación, mikuchkasaj. Por ejemplo, estas mismas expresiones yo puedo negar de la siguiente manera. Por ejemplo, estoy comiendo y si quiero negar, mira estos ya, vamos a poner entre, ahí está, mira. Si yo quiero negar estas expresiones, por ejemplo, estoy comiendo, quiero negar. ¿Cómo hago en este caso? ¿Qué voy a hacer? Simplemente aquí trabajo con expresiones negativas. ¿Y cuáles son los recursos? O el recurso siempre va a ser el mana más el chu. Este es nuestro recurso que siempre se utiliza en una expresión negativa. Mikuchkani, ¿qué hago? Al inicio pongo mana, luego mikuchkani y al final pongo el chu. Así de simple. Mana mikuchkani chu. ¿Qué estoy diciendo en este caso? Mana mikuchkani chu, que viene a ser no estoy comiendo. Mira, no estoy comiendo. Emata rurachkanki, mana mikuchkanichu. Mikuchkankichu o mikushankichu. ¿Y tú cómo decimos? Mana mikuchkanichu. ¿Me entiendes? Por ejemplo, mi hijo ni estaba comiendo. Igualito, agarro el mana y le agrego el chu también. Ya está. Mana mi hijo nicho, dices, ¿eh? Mana mi hijo nicho. ¿Qué vendría a ser? No estaba comiendo. Mi kuchkasaj, igualito. Mana mi
chu. No estaré comiendo. O sea, cuando tú ya conoces un poquito más el tiempo presente, los demás tiempos son complementarios. Las demás expresiones negativas, afirmativas, o en este caso interrogativas, son, en este caso, complementarios. Por ejemplo, ya tienes esa idea. Pero, profesor, quiero una expresión interrogativa. Mira, veamos, ¿ya? A ver, un momentito. Veamos una expresión interrogativa. Por ejemplo, puedo poner aquí expresiones interrogativas. ¿Cuáles son las expresiones interrogativas? ¿Cómo es una expresión interrogativa? Para una expresión interrogativa normalmente utilizamos la terminación yo. Normalmente, usualmente. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué digo? Mi hijo Yani. Imagínate que tú te quieres preguntar y dices, mi hijo Yani. Y el chu siempre va al final. ¿Ya? Por ejemplo, mi hijo Yani chu. Puedo decir, ¿estoy comiendo? Esa es la pregunta. Mira, mi hijo Yani chu. Pero más que todo las preguntas se trabajan en la segunda persona. Mi hijo Shan Kichu. ¿Qué vendría a ser? ¿Estás comiendo? Mira, mi Hushan Kichu. ¿Estás comiendo? Siempre, simplemente he agregado el chu. ¿Ya? Por ejemplo, mi Husharhan, igualito lo convierto. Mi Husharhanki. Tú estabas comiendo. Mi Hushanki. ¿Ya? Mi Hushanki. Estoy hablando de futuro. Igualito aquí. Mi Husharanki. Y puedo agregarle el chu. Mi Husharanki chu. Mira, se puede agregar esto. Mi Husharanki chu. ¿Estabas comiendo? Esa es la pregunta. ¿Estabas comiendo? Es una expresión interrogativa. Por ejemplo, mi Hushanki. Mi Hushanki chu. Otra vez podemos. Mi Hushanki chu. ¿Estarás comiendo? Mira, ¿estarás comiendo? Entonces, podemos utilizar respuestas de ese tipo. Ya mira, has aprendido dos cosas muy importantes. Desde una expresión afirmativa, aprendiste una negativa y luego al finalizar aprendiste una interrogativa. Entonces, estimados amigos, estas son expresiones que podemos utilizar cada día, ¿ya? Chay mi chay, amigos y amigas, chay mi chay, ya chay nis kunam un chaypi, ¿ya? ¿Dudas, preguntas? ¿Han entendido el negativo y el interrogativo? Y mandas que tapas. ¿Entendieron, no es cierto? Muy bien, entonces, estimados amigos, tenemos más ejemplos. Mira, aquí dice, recuerda, ejercicio en forma negativa. No jamana, mijo ya han hecho. Podemos utilizar, por ejemplo, una expresión en forma negativa. Ya, veamos aquí. Por ejemplo, en las tres formas. A ver, ponemos aquí. Primera forma, afirmativa. ¿Ya? Afirmativa. Yo te digo lo siguiente. Mira, takich kanki. ¿Qué estoy diciendo? Tú estás cantando. Ya está. Ham takshenki. Es una expresión afirmativa. Ya tengo mi expresión afirmativa. Lo que voy a hacer ahora es una expresión negativa. ¿Cuál va a ser la expresión negativa? ¿Cuál? Tú no estás cantando, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago? Simplemente en este caso, estimados, voy a agregar el mana y el chu. De la siguiente manera. Ham, mana, taki, takichkan, kichu. Mira, ¿qué recurso he aumentado? Tú no estás cantando. Aquí, recursos que hemos agregado. No se ve la ¿Cuáles? pantalla. Ya, a ver. ¿Se ve o no se ve?
¿Qué dicen? Sí se ve. Ari, disculpe. Ya. Te sugiero que te No, vuelvas a no. conectar, ¿ya? Para que veas. Mira. Ham, mana, solo he agregado el mana, aquí cita. Y luego el chu. ¿Qué estoy diciendo? Tú no estás cantando. ¿No es cierto? Ya tenemos aquí. Afirmativo. Ham taki shanki. Tú estás cantando. Negativo. Ham mana taki shankichu. Tú no estás cantando. Y una expresión al final interrogativo. ¿Ya? Interrogativo. ¿Cuál sería el No interrogativo? la presentación, maestro. ¿Ya? Te sugiero, profesora, que vuelvas a ingresar, vuelvas a conectarte, ¿ya? Porque no se ve, estoy compartiendo. Es que yo monitoreo con dos pantallas, ¿ya? Así está bien. Sí se ve, sí se Mira, el interrogativo es algo sencillo. Ya con el negativo, tú tenías que aumentar el mana y el chu. En el caso del interrogativo, estimados, solo agregas el chu al final. Y mi expresión sería, por ejemplo, si la expresión afirmativa es Ham Takichkanki, tú estás cantando. ¿Cuál sería la expresión interrogativa? Simplemente le agrego al final el chu. Ham Takichkankicho. Mira, esto. Y nada más. Y su signo de interrogación. ¿Tú estás cantando? Entonces ya tengo una expresión afirmativa, negativa, interrogativa. 3 tipos de expresiones en sus 3 formas que vamos a utilizar. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, ahora nos toca resolver nuestros ejercicios, ¿ya? No, dice, ejercicio 7, completa las oraciones con el verbo correcto. Ñuja, estoy hablando. Y pongo aquí. Estoy hablando. Ri, ma, o simplemente pones aquí. Rima nomás, pues. Porque aquí estamos poniendo ya el ichkani. Ñuja rima ichkani. Ya está. Y puedo poner mi respuesta. Por ejemplo, Ham, estás comiendo. Comer. Escuchan. Miku, mihuchkanki. O mihushanki. ¿Ya? Blanca. Blanca. Yankashanki. ¿Ya? Con cada uno ustedes responden. ¿Ya? Por ejemplo, escribe en modo negativo. Ñuja, ¿cuál es el modo negativo? Mana, no es ama, ¿ya? Mana mihusha nicho. Aquí voy a poner negativo. Mana, y aquí le agrego el chu. Nada más. Mana mihusha nicho. ¿Ya? Si necesitan aprender un poco más, al lado pongan su traducción. No hay problema. Ya trabajen en vuestro texto. ¿Qué más? 9. Traduce al quechua sureño el presente progresivo. Yo estoy escribiendo. Ñuja, Ñoca. ilja, Escuchan. ilhashani. Y ya está. ¿No es cierto? Y voy traduciendo. Ya, 86. Entonces tenemos todo para trabajar, estimados amigos. A ver que todos son ahora preguntas y responder. ¿Ya? Está leyendo. Creo que es ya, hasta ahí estamos bien. Ya, estimados, trabajemos hasta la página 87. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Leer. Leer es Leyendo. Él lo está leyendo. ñawinchi, ñawinchi, ñawinchi. ¿Ya? Ya, pues, gracias. Entonces tenemos para trabajar desde la 81 hasta la 87, ¿ya? Es la actividad pendiente, la tarea pendiente de la 80 y actividad pendiente. ¿Hasta qué página, profe? Disculpe. 81 hasta la 87, ¿ya? Eso hay que trabajar, por favor. Y el día viernes terminamos el libro y posiblemente el día lunes vamos a reevaluación para ingresar a nuestro siguiente libro que vendría a ser el tercer libro. Gracias, amigos, para todos, para todos. Aquí ya tenemos el libro número 1, número 2. Ahora vamos a trabajar desde el día lunes el libro número
3, ¿ya? Entonces, por favor, ténganlo ya impreso el libro que se les ha compartido. Creo que está aquí, voy a compartirles ya. Entonces, téngalo impreso ya, vuestro libro número 3. Con ese libro vamos a trabajar desde el día lunes y por favor, voy a enviar. Uy. Ya, creo que con eso nos quedamos y nos veríamos el día lunes, digo, el día viernes, ¿ya? El día viernes nos vemos, por favor, sigan estudiando quechua. ¿Alguien que nos está hablando? Sí, Puede profesor, soy yo, Maricruz. Profesor, quería consultarle. Yo recién me he incluido al grupo, no sé cómo puedo hacer de los anteriores clases que ya dictó. Como ya va a Ya. pasar al tercer libro, yo no trabajé el 1 y el 2. ¿Cómo me puedo nivelar? Ya, mira, vas a hacer lo siguiente, ¿ya? Maricruz, entras a la carpeta que te he compartido. Y aquí está la carpeta que dice Ya. que he hecho segunda temporada, ¿sí o no? ¿Ya? Y aquí dice segunda temporada. Ingresas a esa carpeta y aquí está el libro 1. Entras al libro 1 y dice grabación de las sesiones. Y aquí Ah, ya. ingresas y encuentras todas las clases grabadas, uno por uno. ¿Ya? Ujú. Igualito, si quieres la clase número 2, vas también otra vez. Aquí el libro número 2 también está grabado. Clases grabadas. Mira, tenemos las clases grabadas. Algunas clases que no quedaron grabadas son por algún problema técnico que hemos tenido. Todos los demás están grabados. ¿Ya? Entonces van entrando a clase. ¿Ya? Ah, Ese ya, sería. ya. Sí, porque justamente también estoy llevando otro curso y se están cruzándose los horarios y la verdad no sé cómo voy a hacer. Entonces entraré nomás a las clases grabadas. Muchas gracias. Ya, ya, estimada Maricruz. ¿Alguien más nos quiere hablar? Creo que por allí es de Oscar. Profesor Rolly, buenas noches. Buenas noches, Oscar.